Dicen que en las noches sin luna, cuando la niebla cubre los caminos y hasta el viento calla, se escucha el galope de un caballo. Un galope rápido, furioso. Pero no busques al jinete, porque no tiene cabeza. Un espectro errante, condenado por la eternidad, que cabalga en busca de una sola cosa, una nueva víctima que le devuelva aquello que perdió. Y si alguna vez lo escuchas detrás de ti, no corras. El jinete sin cabeza siempre alcanza a sus presas. Bienvenidos al susurro del más allá, hoy conocerás la historia completa de El jinete sin cabeza. Una leyenda que se repite en distintos pueblos, culturas y generaciones, y que quizás, algún día, toque tu puerta. La primera vez que alguien habló del jinete sin cabeza fue hace más de 3 siglos, en un pequeño pueblo perdido entre bosques espesos. No era una historia para asustar a los niños, sino un relato que los ancianos contaban con el rostro serio y la voz temblorosa. Decían que en tiempos de guerra, cuando la sangre de los hombres regaba la tierra y los cuerpos quedaban abandonados en los campos, un soldado fue decapitado en batalla. Su cabeza jamás se encontró. Pero su espíritu, incapaz de descansar, regresó a caballo para buscarla. Los testigos aseguraban que su figura aparecía en caminos rurales, justo cuando la niebla caía más espesa. Un caballo negro, de ojos rojos como brasas, avanzaba sin hacer ruido, salvo por el galope que helaba la sangre. El jinete vestía una armadura rota, cubierta de barro y ceniza, y en lugar de cabeza, solo había un hueco oscuro, del que a veces emergía un grito desgarrador. Lo más aterrador era que nunca se detenía. Si te cruzabas en su camino, te perseguía hasta alcanzarte, y quienes eran atrapados, jamás regresaban. Con el paso del tiempo, la leyenda se mezcló con rumores. Algunos decían que el jinete no era un soldado, sino un hombre que en vida había hecho un pacto oscuro. Buscaba poder, riquezas y venganza, y a cambio entregó su alma. El demonio cumplió su deseo, pero le arrebató lo más importante, su cabeza. Así quedó condenado a cabalgar eternamente sin rostro, buscando reemplazar lo que perdió con las almas de los vivos. En algunos pueblos antiguos, se cuenta que cuando alguien desaparecía, se escuchaba una campana lejana en medio del bosque, como si anunciara otra víctima del jinete. Los sacerdotes trataron de exorcizar los caminos, bendecir la tierra y alzar cruces en las entradas del bosque. Pero nada funcionó. El jinete seguía apareciendo. Y cada generación, alguien más era reclamado por él. En el siglo XIX, viajeros aseguraron haber visto al jinete sin cabeza en distintos lugares. Algunos lo describían con capa negra ondeando en el viento, otros con un sable manchado de sangre en la mano. Un campesino relató que, mientras regresaba a casa una noche, escuchó cascos detrás de él. Se giró y vio la figura avanzar entre la niebla. Corrió desesperado, pero cuanto más corría, más cerca sentía el galope. Cuando finalmente tropezó y cayó, el caballo pasó sobre él sin tocarlo. Y al levantar la vista, vio al jinete inclinarse hacia él, mostrando el vacío en su cuello. El hombre enloqueció. Nunca volvió a hablar, solo murmuraba una frase. No tenía cabeza, y aún así me miró. La leyenda del jinete sin cabeza no pertenece a un solo pueblo. En Irlanda, lo llaman Dúlan, un espíritu que cabalga llevando su propia cabeza bajo el brazo. En Alemania,
se habla de soldados decapitados que regresan del más allá. Y en América, la historia se volvió famosa con el relato de Sleepy Hollow. Pero todos coinciden en algo. El jinete aparece donde hay muerte, guerra o sangre derramada injustamente. No es un fantasma aislado, es una maldición que se alimenta del miedo de los hombres. Hay quienes creen que el jinete no es uno solo, sino muchos. Cada soldado que murió decapitado, cada criminal ejecutado, cada alma arrancada de su cuerpo, puede regresar como otro jinete sin cabeza. Quizás por eso la leyenda nunca muere. Porque cada generación, alguien más carga la maldición. En un pueblo del norte, cuentan que existe un camino al que nadie entra después de medianoche. Lo llaman el Sendero de los Lamentos. Quienes lo recorren, dicen que la temperatura baja de golpe y la luna desaparece como si alguien la apagara. Los árboles se inclinan, cubriendo el cielo, y el aire se llena de un silencio que pesa. Allí, a la hora exacta, se escucha el galope. Un caballo negro surge de la niebla. Y aunque trates de huir, siempre sentirás que te sigue. Una mujer afirmó haber visto al jinete detenerse frente a ella, extendiendo una mano huesuda. En ese instante, juró escuchar una voz dentro de su cabeza que decía: «Dame tu rostro, y podrás vivir». La mujer escapó, pero desde entonces, cada espejo en su casa se rompe sin razón. Y cuando intenta dormir, siente un aliento helado junto a su oído. El jinete sin cabeza no es un mito para asustar niños. Es una advertencia. Los ancianos dicen que si alguna vez lo escuchas, no lo nombres, no corras y no mires atrás. Porque si lo haces, ya te habrá elegido. Aún hoy, hay reportes de personas que desaparecen en carreteras solitarias, de viajeros que nunca regresan y de conductores que ven siluetas en medio de la niebla. Muchos lo atribuyen a accidentes, pero los que conocen la leyenda saben la verdad. El jinete sin cabeza sigue cabalgando. Así termina la historia del jinete sin cabeza. Una figura que no pertenece al pasado, porque aún hoy, en algún camino olvidado, alguien lo escuchará galopar en la oscuridad. Si esta noche, mientras miras por tu ventana, escuchas cascos lejanos, reza. Porque puede que ya sea demasiado tarde. Yo soy la voz del susurro del más allá. Suscríbete y acompáñame en el próximo relato. Si te atreves.